Bueno, quería comenzar esta charla agradeciendo en primer lugar a la Fundación Casa Hispanoamericana Cruz y Espada, mandando un gran saludo a esta obra que quiere difundir la verdad sobre nuestra hispanidad. Un gran saludo también a Diana y agradecerle que me haya permitido poder participar de este proyecto tan interesante. Quería dedicar esta charla a tratar el tema de la tradición y también, junto con el tema de la tradición, de lo que ha sido la oposición que esa tradición viene sufriendo desde los últimos siglos, como digamos dos campos antagónicos enfrentados, el campo de la tradición y el de los enemigos de la tradición, que podemos denominar hoy día, se utiliza la palabra del progresismo, ¿no? La palabra progreso convertida en un ídolo y progreso entendido como ruptura con aquella tradición. No es que el progreso sea algo malo, al contrario, es algo muy bueno, pero hay una forma de entender el término progreso que sí es mala y que es el fundamento de esta ideología progresista que hoy día está deconstruyendo, como dicen ellos, todos los pilares y los fundamentos de nuestro mundo tradicional. Vamos a empezar entonces refiriéndonos al término tradición. La palabra tradición hace referencia a un depósito, algo que se ha guardado, que se ha recibido para ser guardado, para ser custodiado y para ser comunicado y transmitido a las generaciones siguientes. Refiriéndonos a la tradición en un sentido profundo, podemos hablar de una tradición primordial, que está en el origen, allá mismo, en los comienzos de la humanidad. A esta tradición se refiere, por ejemplo, un autor como Maritain, en su obra Introducción a la Filosofía, donde él dice que los teólogos serios, los historiadores serios, y él mismo como filósofo, ¿no?, coinciden en reconocer que ha habido como una revelación primitiva, ya en los tiempos primigenios, en los inicios de la humanidad, una revelación de Dios al hombre. Un autor argentino, Rubén Calderón Bouchet, que tiene una obra muy vasta sobre todos estos temas, tiene un libro que se llama Esperanza, Historia y Utopía, donde toca algunos de estos temas y en donde comienza su obra refiriéndose a aquellos dos filósofos griegos paradigmáticos que en su momento fueron Heráclito y Parménides. Heráclito como aquel que sostenía que el fundamento del ser era el devenir, el cambio permanente, y Parménides como aquel que buscaba anclarse en lo permanente, en lo que no cambia. Cada uno con sus errores que luego fueron superados, pero de algún modo nos está ya planteando estos dos autores dos miradas. La mirada de la vida ante el devenir como un puro fluir, un puro cambio, o la búsqueda de aquel punto firme a partir del cual podemos construir nuestra vida. Ese punto firme es la tradición que nos remonta a lo alto, al Creador, aquel que se ha revelado en un comienzo de la humanidad y que ha comenzado y que quiere, desde los inicios mismos de la humanidad, tener ese diálogo y esa intimidad con su criatura, que es el hombre, su criatura predilecta. Entonces hablamos de una tradición primordial, algunos autores también la llaman tradición adámica, ¿no?, porque se remonta a los tiempos de Adán. Esta tradición tiene momentos, etapas, ¿no? Momento clave es cuando Dios elige a Israel,
la alianza con los patriarcas, con Abraham, la tradición abrámica. Luego viene la tradición mosaica, con la ley de Moisés, los profetas, pero toda esta tradición no es más que la preparación para aquella gran revelación plena que nos va a llegar de las manos de Jesucristo, el Verbo de Dios, la palabra de Dios hecha carne. Dios mismo viene a hablarnos, no como dice la carta a los hebreos. Antiguamente Dios habló por medio de los profetas, en estos últimos tiempos Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Ahora bien, si nosotros leemos atentamente el Evangelio, vamos a darnos cuenta que Jesús fue llevando a cabo su obra de redención, que alcanza su punto culminante en su pasión, muerte y resurrección. Decía que fue llevando a cabo esta obra de redención y de revelación paralelamente a su acción, a sus curaciones, sus milagros, su obra de exorcismos que llevaba a cabo. Vemos cómo él va constituyendo un grupo reducido que lo sigue, su iglesia. ¿Por qué? Porque la misión de Cristo, él así lo quiso, va unida a la misión de la iglesia. Él desde un comienzo lo quiso así y no podemos entender a un Cristo sin su iglesia. Tal es así que el momento culminante de la redención, lo que decíamos recién, pasión, muerte y resurrección, se celebra, se revive cada día en el seno de la iglesia a través del santo sacrificio de la misa, a través del culto, ese culto que es el fundamento sobre el cual se ha constituido la iglesia, que es la primera obra que tiene que ir transmitiendo la iglesia de una generación a otra. Una vez que nuestro Señor, muerto, resucitado, deja establecida su iglesia, asciende a los cielos, la iglesia continúa su obra. Y vemos cómo la iglesia vive de ese culto eucarístico, de ese culto divino que le da fuerza para poder, a través de esa forma de revivir el sacrificio de la cruz, entrar en contacto con lo alto, con lo eterno, con aquello que perdura por siempre y lograr que sus miembros, participando de ese sacrificio eucarístico, sean renovados interiormente, porque en definitiva el plan de Dios es que nosotros seamos transformados en nuevas criaturas capaces de abrirnos a lo eterno, de saltar de este tiempo a la eternidad. Decía entonces que esta iglesia que transmite esa tradición que viene de Cristo y que se remonta a los tiempos primigenios, que celebra sus misterios sobre todo en la Eucaristía, que vive de este culto, esta iglesia va desarrollando en torno a ese culto y a esa tradición una cultura. ¿Por qué? Porque esa tradición y ese culto que nos renueva y nos hace vivir conforme a esa tradición, nos enseña valores que tenemos que ir incorporando en nuestra vida diaria, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de relación con los otros. Nos permite un acceso a ciertos valores ligados con lo bello. Vemos como las primeras comunidades que se han ido constituyendo en aquellas catacumbas porque tenían que estar escondidos de sus enemigos, empiezan a desarrollar unas primeras manifestaciones de arte cristiano, y entonces en torno a la tradición y al culto vemos que surge una cultura cristiana que en los primeros siglos de la iglesia está oculta para poder estar prevenidos de esa persecución a la que sometía el imperio pagano a la iglesia. Pero sabemos que esta persecución tiene un fin con el gran Constantino, luego con Teodosio,
y que entonces la Iglesia va a poder salir al ámbito mediterráneo, a la civilización greco-romana, que también tenía una riqueza muy profunda y donde perduraban elementos muy ricos de la tradición original, y entonces la Iglesia va a poder transformar aquella civilización y convertirla en una civilización greco-romana cristiana. Y así es que se va a dar los inicios de una civilización cristiana anclada en la tradición y que vive en torno al culto, y donde las almas más selectas que viven estos misterios, sobre todo aquellos que se habían alejado del mundo para tener una mayor intimidad con Dios, no van a guardar esa riqueza que ellos poseen, sino que la van a ir comunicando como una savia rica a los distintos niveles de la sociedad. Y así, en partir de la obra de los grandes emperadores cristianos, de los monjes, de los grandes sabios y de los artistas cristianos, se va a ir constituyendo, como decía, esta gran civilización cristiana que va a tener su momento culminante en la Edad Media. Hablábamos de un gran emperador como Constantino, como Teodosio, luego vamos a tener una figura clave en esta primera etapa de la Edad Media, que va a ser el gran Carlomagno, en el cual va a permitir desarrollar una primera cultura cristiana profunda dentro de lo que fue su imperio, ¿no? Va a promover esa cultura. Entonces, estamos viendo cómo a partir de la tradición se constituye una civilización cristiana, que es lo que estamos tratando de desarrollar y mostrar a partir de esta charla. Vamos a comenzar esta segunda charlita refiriéndonos a ya lo que fue esa civilización construida a partir de la tradición recibida desde los orígenes, que alcanza su plenitud en Cristo y que comunica a la Iglesia, a los hombres y a las sociedades. Esta civilización que se constituye a partir de esta tradición es lo que denominamos la cristiandad medieval, que tuvo su máximo desarrollo entre los siglos XI y XIII. El medioevo es un periodo que abarca de los siglos V al XV, pero el padre Alfredo Sáenz, en su obra La cristiandad y su cosmovisión, nos indica que el momento de plenitud de aquella cristiandad occidental, podríamos hablar también de la cristiandad oriental, lo que fue Bizancio, luego su continuación en el Imperio ruso, la Santa Rusia, pero nosotros nos interesa ahora tratar el tema de la cristiandad occidental, que fue la que mejor desarrolló esta cultura cristiana, fiel al legado recibido de Cristo. Esta cristiandad occidental decía que tuvo su momento de máxima expresión entre los siglos XI y XIII. Es la época de las grandes catedrales románicas primero, góticas después, de la reforma de la gran orden benedictina que había echado las bases de esta sociedad cristiana. Se reforma en los tiempos de Cluny y luego del Cister. Es la época en la que surgen las grandes órdenes mendicantes, sobre todo el siglo XIII, la orden de los frailes menores, los franciscanos, la orden de los predicadores, los dominicos, la época de Santo Tomás, las sumas teológicas. Es una época de esplendor, de una cultura cristiana que se expresa en artistas como el Giotto, que uno todavía puede encontrar los restos de aquella civilización en tantos monumentos, en tantas ciudades, que a pesar de los cambios que ha traído los tiempos que vinieron después, todavía sigue atrayendo el interés de tantos fieles. Incluso hoy día muchas de aquellas reliquias convertidas en objeto de turismo, pero que en realidad el corazón cristiano sabe descubrir otros valores en aquellas bellezas del arte. Decía que el padre Alfredo Sáenz tiene una obra
dedicada a la cristiandad, que se llama La cristiandad y su cosmovisión, donde nos dice que esta cristiandad, creada, fundada a partir de la tradición, tiene tres características fundamentales. La primera es que se centra en la fe, esa fe recibida de los apóstoles que nos viene de Cristo, la palabra de Dios, la tradición viva del Padre. Aparte, esta civilización se caracteriza por el predominio del símbolo, porque si bien la palabra oral, ¿no?, y escrita ocupa un lugar fundamental en la transmisión de estas verdades sobre Dios, sobre el hombre, sobre el cosmos, sin embargo, el hombre tiene muchos canales para llegar a comprender, a penetrar los misterios que el Creador nos quiere comunicar. Y el simbolismo, la poesía, el arte, son medios a través de los cuales Dios también habla al hombre y a través de los cuales se comunica aquella tradición. Por lo tanto, la civilización cristiana medieval es una civilización que le dio mucha importancia al símbolo. Uno puede ver tantos elementos dentro de una catedral románica o gótica sobre todo, luego también en el barroco, ya unos siglos más adelante, que sabe que Dios a partir de esos signos, y los hombres que eran los transmisores de la palabra de Dios a través de esos signos, nos están comunicando verdades para nuestra vida. Y por último, en tercer lugar, aparte de ser una sociedad centrada en la fe y en el predominio del símbolo, decía el padre Alfredo Sáenz, que es una sociedad arquitectónica, donde se van integrando todos los elementos de la sociedad, donde es cierto hay diferencias entre distintos grupos sociales. También es cierto que se reconoce la autoridad que cada uno ocupa en su lugar y que no se iguala por lo bajo, sino que se apunta a lo alto. Entonces siempre se mira hacia lo alto y el que tiene saber o el que tiene santidad es reconocido en aquella sociedad y se le da el lugar que corresponde. Pero a pesar de esas diferencias, hay algo que los une a todos los hombres de aquella sociedad, que es la fe en común. Esa fe en Cristo, palabra eterna del Padre, tradición viva de Dios. ¿Qué pasa? Esta sociedad cristiana, que alcanza su plenitud, decíamos, entre los siglos XI y XIII, comienza un proceso de disolución, de crisis, de ruptura, a partir del siglo XIV. Decíamos que la sociedad cristiana medieval alcanza su plenitud entre los siglos XI y XIII, pero a partir del siglo XIV comienza un proceso que va a ir disolviendo los fundamentos de aquella civilización anclada en la tradición cristiana, con una corriente filosófica que va a ser el nominalismo, que va a cuestionar todo lo que había desarrollado el pensamiento tomista en el siglo XIII, va a empezar a quebrantar los fundamentos de esa filosofía y teología tomista y va a dar paso luego ya en el XVI a lo que va a ser la ruptura protestante. Ya se quiebra la cristiandad europea y comienza un nuevo mundo, la Edad Moderna, la modernidad, ya fundada sobre otros pilares totalmente diferentes a los del mundo de la tradición. En el siglo XVII la filosofía moderna que inaugura Descartes va a poner el fundamento del pensamiento no en la realidad, no en lo recibido, mucho menos aquello que hemos recibido de la tradición, sino en el pensamiento del hombre. El hombre empieza a construir, entre comillas, su realidad. A partir de todas estas corrientes novedosas, en el siglo XVIII se desarrolla el pensamiento ilustrado y como consecuencia de esas nuevas ideas de la Ilustración, lo que fue esa gran ruptura ya definitiva, que fue la Revolución Francesa y la expansión del pensamiento liberal. Pero digamos que mientras este proceso de ruptura
se iba produciendo en la Europa occidental, España se mantenía fiel a la tradición, constituía a partir de los reyes católicos un Estado moderno y llevaba adelante una expansión de la cristiandad más allá de los mares, donde jugó un papel fundamental gran parte de nuestra América, ¿no? Ahí se constituye lo que va a ser la hispanidad. Deberíamos en otra ocasión dedicar alguna charla a lo que es la hispanidad, que tuvo su momento de auge en los siglos XVI y XVII y que fue a la que tanta guerra le hicieron las naciones modernas, ¿no? Aquellas que encarnaban el espíritu de la modernidad, sobre todo los Países Bajos, Holanda, Inglaterra, fueron grandes enemigas de la España católica. Europa queda dividida en dos y aquí podemos aplicar aquello que ya enseñaba San Agustín en su obra La ciudad de Dios. Hay dos ciudades enfrentadas, una ciudad que tiene como fundamento el amor de Dios y otra ciudad que tiene como fundamento el amor del hombre a sí mismo. Son dos culturas que combaten, se enfrentan, pero que a partir del siglo XVIII con la Revolución Francesa y sus consecuencias en el XIX, la irrupción del liberalismo, vamos a ver cómo esta mentalidad moderna que rompe con la tradición va a trastornar al continente europeo y va a trastornar también a la antigua cristiandad. Por supuesto que esta ruptura que atenta contra el orden religioso, que atenta contra el orden político, contra el orden social, contra la familia, y que cada vez va a ir profundizando más en su desintegración hasta llegar a lo que es este nuevo orden mundial cada vez más desquiciado, hubo reacciones. Podemos mencionar a célebres pensadores que ya en finales del XVIII se dieron cuenta de hacia dónde iba el mundo, como Edmund Burke, que reaccionó contra la Revolución Francesa, o las reacciones teológicas de pensadores como Joseph de Maistre y Bonal contra la Revolución Francesa, también ya en el XIX, lo que fue el gran Donoso Cortés o el gran pensador español ya de finales del siglo XIX, que más que un pensador fue un orador y que expuso su pensamiento en las Cortes españolas, don Juan Vázquez de Mella. Bien, quería terminar este conjunto de breves charlitas referidas al tema de la tradición y lo que podríamos llamar la contratradición o simplemente el tradicionalismo y el progresismo, con una reflexión de un gran profesor y pensador tradicionalista, don Rafael Gambra. Dice él: todo un mundo multisecular, formado de creencias, respetos, preceptos, lealtades, costumbres, emociones colectivas, se vio sometido a crítica sistemática y devastadora durante casi 2 siglos, bajo los lemas abrámonos a las luces de la razón, destruyamos los ídolos, desacralicemos el mundo. El primitivo buscó cuevas donde guarecerse. El hombre moderno se empleó en demoler las mansiones que durante milenios albergaron a las civilizaciones, sin pensar que en el término del proceso se hallaría a la intemperie. En definitiva, el tradicionalismo hunde sus raíces en el misterio trinitario que da respuesta a las grandes cuestiones del hombre, mientras que el progresismo busca construir una civilización a partir del esfuerzo prometeico de un hombre que ha roto con sus raíces existenciales.